Linux es difícil, un sistema operativo destinado a un pequeño grupo exclusivo de genios informáticos o frikis, los cuales son los únicos capaces de desentramar el complejo manejo de este sistema operativo. Al menos esta era la visión que se tenía de Linux en sus primeros años de vida. Desde que el bueno de Torvalds se dio su kernel al proyecto GNU en la década de los 90, este sistema operativo se caracterizó por ser aquel usado únicamente por informáticos, geeks o aficionados. Linux no era un sistema especialmente amigable con los novatos. El reducido número de personas que desarrollaban su kernel no era ni de lejos suficiente para pulir por completo sus carencias y solucionar los bugs. Aun cuando en años posteriores se realizaron cientos de mejoras, Linux experimentaba severos problemas con la compatibilidad con los drivers de muchos dispositivos con placas de video o tarjetas de red, que a pesar de los esfuerzos de su creciente comunidad, había que solucionarlos por cuenta propia, y, como es evidente, no todos poseían los conocimientos informáticos para hacerlo. Para iniciar, presione una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la ESC, CTRL y PGUP. No tiene tecla cualquiera. Sin embargo, los tiempos cambian, ya que el pequeño grupo de desarrolladores se convirtió en una comunidad mundial, creando cientos de variaciones del sistema y volviéndolo más accesible que nunca a los tiempos que corren. Así que, ¿qué tan difícil es realmente GNU Linux en 2019? Querida por muchos y odiada por otros tantos, Ubuntu es una de las distribuciones más altamente extendidas por el globo y constituye para muchos su primer contacto con Linux y el software libre. Ubuntu pretende volver la toma de contacto con Linux la experiencia más amigable y placentera posible, sin contar que, por defecto, en la mayoría de ocasiones instala todos los drivers necesarios para que tengas tu computadora funcionando lo antes posible. Y si bien la interfaz de usuario no es del todo intuitiva para personas que apenas comienzan, se puede decir que Linux ya no es aquel sistema operativo para genios, comillas, que era antes. Las cosas han simplificado significativamente, y la mayoría de tareas básicas que un usuario promedio realizaría se pueden hacer de manera bastante sencilla navegando un poco por la interfaz. Además, a pesar de que Ubuntu es una de las distribuciones más populares, existen muchas otras en el mercado, las cuales vienen con software preinstalado que pueden hacer la experiencia de uso aún más sencilla, con interfaces muy cómodas para el usuario que migra de Windows, como es Linux Mint, por ejemplo. Dicho esto, la prueba de primer contacto está superada, y para el usuario común no hará falta más que un par de horas explorando e interactuando con su distribución de turno para poder, a grandes rasgos, manejar el sistema operativo de manera funcional. Pero claro, Linux es mucho más que una interfaz de usuario distinta, y existen muchas cosas que son necesarias de aprender para poder usarlo de manera totalmente funcional. Ahondar en todas ellas es demasiado extenso, así que para fines de este video tomaremos como ejemplo la terminal, en un caso concreto. Si eres un usuario de Windows, podemos decir que la terminal es una especie de CMD, pero en esteroides, pues puedes controlar todo tu sistema operativo desde ella, y vale, la cantidad de comandos que existen es abrumadoramente grande. Sin embargo, aprender a usarla, al menos de manera básica, es imprescindible si se quiere tener un uso óptimo del sistema. Y bueno, tampoco es necesario que te los aprendas todos. Recordemos, por ejemplo, qué necesitas para instalar un programa en Windows. Probablemente abrirías tu navegador de preferencia, googlearías el programa que deseas para luego descargarlo, abrir el instalador y bueno, lo de siempre. En Linux puedes saltarte todo este proceso con el simple hecho de escribir una línea de comando en la terminal e introducir tu contraseña. El comando por supuesto lo tienes que conocer de antemano, lo que requiere que hayas invertido algo de tiempo en conocer el stock básico de instrucciones para tu distribución, y por simple definición hacer esto resulta algo difícil para el usuario novato. Pero, si te pones a pensar, el tiempo que se invierte en realizar todo el proceso en Windows es el mismo que tardarías en familiarizarte con las órdenes más básicas de una terminal Linux, con la diferencia de que aprenderlas te servirá a posterior para muchas otras cosas. A partir de aquí, la curva de dificultad con Linux no hace sino crecer, y entender más sobre su funcionamiento, compatibilidad con drivers y tecnicismos requiere el dedicarle considerables horas de tiempo. Sin embargo, esta curva de dificultad que parecía imposible ser superada por el usuario común hace años, ahora, para todo aquel dispuesto a aprender y dedicarle algunas horas, no deja de ser un obstáculo bastante superable. Considerando la gran cantidad de tutoriales, guías e información que puedes encontrar en internet, además de todas las comunidades activas donde por lo general se puede hallar a alguien que te eche alguna mano con alguna duda que tengas. Entonces Linux,
Como toda cosa nueva que te planteas aprender, requiere tiempo y dedicación, pero detrás de lo que quizás te resulte una barrera imposible de cruzar al principio, notarás con el tiempo que todo aquel esfuerzo valió la pena, pues Linux tiene tantas ventajas y peculiaridades geniales que dan por sí solas para otro video entero. Además, Linux es el rey de los servidores. Y no solo eso, si tu celular corre un sistema operativo Android, pues que sepas que Android está construido con Linux, lo que denota que Linux está en todas partes, y conocerlo será una gran ventaja para ti. Dicho esto, a pesar de su relativa dificultad, Linux no deja de ser una opción muy viable para todo aquel usuario que desee experimentar, aprender o simplemente no gastar lo que cuesta una licencia de Windows, porque no lo he mencionado, pero Linux se consigue, por norma general, de manera gratuita. Personalizable, veloz y lleno de sorpresas, Linux es sin duda una opción sólida para hacer tu sistema operativo este 2019. Y volviendo a la pregunta, ¿Linux es difícil? Pues sí, lo es, pero seguro está a tu alcance. Y recordemos que nada que valga la pena en la vida es fácil. ¿Y tú? ¿Ya probaste Linux? Comparte tu experiencia en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.